Buen día, el siguiente video tutorial trabajaremos la temática de tablas de datos agrupados para el eje aleatorio del primer periodo en matemáticas de grado octavo. Daremos inicio a la video tutorial planteando una situación de aprendizaje, el cual trata de un ejemplo en donde en una institución educativa pues le miden la estatura en centímetros, ojo a la unidad, de 36 estudiantes, obteniendo estos resultados. Los organizan en esta tabla: 36 estudiantes. Plantearemos la pregunta. La pregunta es: ¿qué porcentaje de estudiantes miden menos de 170 centímetros? Aquí doy como sugerencia organizar esta información en una tabla de frecuencias. Como datos tenemos pues la cantidad de las personas encuestadas, 36 personas, y pues los 36 datos en donde están pues las estaturas en centímetros de cada una de las personas. Como fórmulas tendremos para construir esta tabla de frecuencias. Vamos a usar una tabla de frecuencias de datos agrupados. Lo primero que determinamos es el rango de la información, cuya fórmula es el dato mayor menos el dato menor. Posteriormente haremos el número de clases o intervalos, y la fórmula es 1 más 3,322 por logaritmo del total de los datos. Y finalmente el tamaño de las clases o intervalos lo determinaremos sabiendo el rango dividido en el número de intervalos o clases. Entonces empezamos los procedimientos, tomamos todos los datos y empezamos a aplicar las fórmulas que hemos indicado anteriormente. Entonces el mayor dato de la información para hallar el rango, observamos 172 centímetros. Y el menor valor, si miramos todos los datos, está aquí en 150 centímetros. Entonces al aplicarlo tenemos un rango de 22. Es decir, que solamente en estos 22 centímetros está la estatura de todas estas personas, desde 1,50 hasta 1,72. Posteriormente hallaremos el número de clases o intervalos. Entonces recuerden la fórmula: 1 más 3,322 logaritmo de 36. Para hacer esta operación vamos a realizarla con una calculadora, y lo primero que agregamos es aquí el 1 más, importante que aquí esto es un producto, abren paréntesis, 3,322 por el logaritmo de, en este caso, 36, que es el número de los datos. Cerramos y obtenemos aproximadamente 6,17 como valor. Lo aproximamos al entero más cercano, y en este caso es 6. Posteriormente miramos como procedimiento, ya teniendo acá el rango de la información y el número de intervalos, aplicamos la fórmula del tamaño de cada uno de los intervalos o clases. Hacemos el cociente de división entre el 22, que es el rango de la información, y el 6, que es el número de intervalos que aproximamos, y obtenemos, aquí empezamos, 22 dividido 6, tenemos, esto es una fracción, la volvemos aquí número decimal, tenemos 3,66, la aproximamos a la cifra más cercana entera, y es 4. Entonces con esto empezamos a construir ya la tabla de frecuencias. Entonces el rango de la información, repito, es 22. El número de clases e intervalos, es decir, nosotros vamos a organizar los datos desde el dato menor y sumándole el tamaño del intervalo o clase. Entonces empiezo con 150, le sumo 4, tengo 154. Una cosa importante aquí para tener presente es el simbolismo de la agrupación. Este, que es un paréntesis cuadrado, quiere decir que incluye este valor inferior y llega hasta el superior, en este caso 154, pero no se tiene presente en el conteo, simplemente como límite, porque lo agregamos en el siguiente intervalo, que es un paréntesis cuadrado. Es decir, aquí 154 más 4 daría 158, 158, 162 cada uno, y voy sumando de a 4, 162 más 4, 166, 166 más 4, 170,
Si vemos aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto, digamos que aquí, a pesar de que lo sumamos los 4, siempre el último puede ser un valor menor o un valor muy cercano por encima del límite superior de la información, en este caso el 172 que habíamos dicho que era el dato mayor. Aquí vamos a determinar entonces la frecuencia absoluta. Recuerde que esta tabla tiene frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa, relativa acumulada, la porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Yo aquí quise organizarlo por colores para que lo visualizáramos mejor. Lo azul, el primer intervalo de 150 a 154, tenemos dos datos, aquí los vemos en azul. El siguiente dato de 154 a 158, que es el verde. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. En color amarillo tenemos el siguiente intervalo de 158 a 162, 10 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este rango de información, no presente que esté superior, simplemente es el límite, no lo tenemos presente sino hasta el siguiente intervalo, como en este caso, 162 hasta 166 tenemos también 10 datos. Acá en esta zona tenemos 8, 9 y 10. En gris tenemos 166 hasta 170, 1, 2, 3, 4, 5, aquí lo ponemos en la tabla. Y finalmente de 170 hasta el mayor, siempre en el último intervalo es posible que no dé exacto el tamaño del intervalo. Entonces pues lo completamos. Vemos acá en color lila 4 datos. Hacemos la sumatoria y nos da 36 datos. Posteriormente voy a mostrar la tabla completa de cómo hallamos las demás frecuencias. En este caso la frecuencia absoluta acumulada, recordemos, es tomar cada uno de los datos de la frecuencia absoluta y sumarle el siguiente. Y vamos acumulando en este caso 2 más 5, 7, 7 más 10, 17, 17 más 10, 27, 27 más 5, 32 y finalmente 32 más 4, 36. Siempre el último dato tiene que coincidir con el total de los datos. En la relativa es comparar cada una de las frecuencias absolutas con el total de la información en forma de cociente. 2 sobre 36, 5 sobre 36 en este caso, 10 sobre 36, se repite en el siguiente intervalo, 5 sobre 36, 4 sobre 36 y aquí este sumatorio debe dar el total de los datos sobre sí mismo y esto da 1. En la acumulada pues voy acumulando cada uno de las frecuencias relativas acumuladas, 2 de 36, aquí en este caso más 5 de 36 sería 7 de 36, más 10 sería 17 de 36. Si lo vemos coincide con la frecuencia absoluta acumulada, pero dividido por el total de los datos. Para hallar la porcentual, tomamos cada frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Entonces aquí el cociente entre 2 dividido 36 lo vamos a hacer entonces con la calculadora. Y aquí lo colocamos para 2, o mejor lo hacemos en paréntesis. 2 dividido 36, cerramos y eso lo multiplicamos por 100. Ya estoy hallando este primero, 2 sobre 36 igual 5 sobre 50 sobre 9, pero la vuelvo decimal y me queda 5,55, lo aproximo y queda 5,6 y así luego en cada una de estas, teniendo en cuenta, recuérdenlo, la frecuencia relativa multiplicada por 100. Para la acumulada simplemente es tomar cada uno de los datos e ir sumándolo con el siguiente. En este caso 5,6 más 13,9, 19,4 y así sucesivamente hasta llegar finalmente al 100%. De esta forma logramos organizar tanto la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa acumulada, porcentual y frecuencia porcentual acumulada. Todo esto con el propósito de poder darle solución a la pregunta que nos plantean. Nos decían qué porcentaje miden menos de 170 centímetros. Si superamos acá en 170 centímetros sería este intervalo. Recuerden que este paréntesis redondo no incluye el dato. Si tomáramos este intervalo, incluiríamos los de 170. Pero como nos dicen los valores menores, serían estos 5 primeros intervalos. Si miramos hasta esta instancia en la frecuencia porcentual acumulada, llegamos a 88,9, quiere decir que es el porcentaje de las personas que tienen estatura menor a 170.
y me lo indico acá, equivale o representa 32 personas de las 36 que entrevistaron. Como actividad sugerida o propuesta está esta situación en donde mostramos que en un colegio se evalúan 50 estudiantes en una prueba de matemáticas. La calificación aprobatoria es 36 puntos y qué porcentaje de estudiantes reprueban la evaluación. Entonces tomamos estos 50 datos y construimos nuestra tabla de frecuencias acumulada y podemos darle respuesta como hicimos el procedimiento anteriormente.